Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar contigo de, muchos temas que nos llevan a los papás. De eso se trata nuestro junio en este programa y con la intención de que hoy revisemos en particular algunos hábitos y adicciones de los papás. Le invitamos a la Casa Lua, a Sofía Moreno, que dirige un programa de prevención y que como psicóloga y terapeuta en adicciones, especialista, nos va a poder hablar de cómo impacta una actitud, comportamiento y una adicción en el papá, en el jefe de la familia, por así decirlo, y cómo, por supuesto, todos los demás, hablando de mamá, de los hijos, responden también a esta adicción. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudia. Podríamos hablar de el papá alcohólico, pero sé que, es solo una figura entre muchas. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes encuentran más común? Exacto, igual que hablábamos la vez pasada de las adicciones de la mujer, Sí. hay adicciones que también son como más específicas en el hombre. Entre ellas están, obviamente entre las sustancias a las que más son adictos los hombres es al alcohol principalmente, después están la marihuana, la cocaína e inhalables. Y en cuanto a, como habíamos hablado, las adicciones no son nada más a sustancias, sino que hay conductas que si los hacemos repetidamente, abusamos de ellas, nos podemos hacer adictos. Y entre ellas, las adicciones más importantes en el hombre está la adicción al internet, a lo que son las nuevas tecnologías de comunicación e información, al sexo, a la vigorexia, que es hacer ejercicio compulsivamente. Bien. Y si hablamos de trastornos en la conducta alimentaria, el trastorno en la conducta alimentaria más frecuente en los hombres es el trastorno por atracón, es decir, ingerir mucha cantidad de comida en un periodo de tiempo muy corto. Tanta cantidad de comida como no lo ingiere normalmente una persona. Cuando tú dices adicción al sexo, ¿también entra ahí, por ejemplo, la adicción a la pornografía, a ver pornografía? Claro, la adicción al sexo es evidente en 3 fases y eso está en la fase 1, pues la adicción también a la pornografía. La adicción a las relaciones de uso, es decir, nada más tener la necesidad de estar con distintas parejas teniendo relaciones sexuales. Muy bien, como ustedes escuchan, el programa pues va a dar mucha tela de dónde cortar, pero sí lo vamos a encaminar sobre todo a saber por qué hay tanta incidencia de estas adicciones diversas en los hombres, qué presiones viven los hombres, qué historias son las que ellos tienen como para que precisamente carguen en su vida con situaciones tan delicadas y tan fuertes que impactan además a sus hijos y a la familia entera. Por supuesto, Claudia. Las adicciones en los hombres, igual que en todas las personas, vienen también por ese vacío que platicábamos la vez pasada. Y en cuestión de los hombres es muy común y todavía sigue culturalmente esto de no poder expresar los sentimientos. Los niños no lloran, ¿verdad? Entonces, y eso todavía es muy común en nuestra sociedad, ¿no? Esta educación machista, ¿no? En la que ellos tienen que ser todopoderosos, fuertes, totalmente insensibles por no mostrar es la debilidad o la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Y esto lleva muchísimo al no poder comunicar estas situaciones y al no saberlos manejar, pues al querer a través de una sustancia o conducta resolver esto. Vamos a una pausa, regresamos con ustedes y con Sofía. En nuestra página Club de Mamás. Hoy estamos hablando de por qué caen en adicciones los hombres, cuáles son las más recurrentes que les llevan a terapia. Qué bueno cuando llegan a terapia porque esto ya también da una luz para que se resuelva su vacío, sus problemas que los llevan hacia allá. ¿Cómo la familia, te pregunto Sofía, que tú eres especialista en el tema de adicciones, también participa muchas veces en, ocultar o normalizar? Es como, claro. Pues es normal que los señores tomen, ¿no? Es normal que se brinde los fines de semana, es normal que llegue borracho, es normal que no llegue, y los hijos van creciendo con algo que la familia y la sociedad les dice, pues esto es normal. No es normal. No es normal, ni es sano.
Fíjate que cuando llegan a la clínica o llegan a pedir ayuda, ya sea las familias sin el papá enfermo, en este caso que estamos hablando de esto, o las familias completas, por lo general se hablan de principalmente de los problemas más obvios que están pasando en la familia, ¿no? Como son, nuestra economía se está viendo afectada por esta situación y porque papá está haciendo estas cuestiones. Está habiendo pleitos entre papá y mamá y la situación es... ya se salió. Ya se salió de nuestras manos. O bien, pareciera que el único enfermo en esa familia o el único que está padeciendo cuestiones es papá, en este caso que estamos hablando de la adicción, en papá. Cuando no, la familia tiene ciertos mecanismos para afrontar esta problemática. En primer lugar, para que haya surgido el problema de la adicción, ya el entorno debe de haber estado enfermo, ¿sí? Ya sea desde la familia de origen, obviamente, pero también ya mi entorno familiar ya tiene que tener ciertos rasgos, ciertos factores de riesgo que hacen que esta adicción sea como tierra fértil, ¿no? Entonces, las familias tienen ciertos mecanismos para afrontar esta situación y normalmente los hijos van tomando cierto papel aquí y la mamá también. Comentábamos que la pareja ideal en las adicciones es, o la más frecuente, es papá adicto, mamá codependiente, ¿sí? Papá adicto a cualquier situación y mamá, si quieres, hablamos de qué significa ser Me gustaría que nos definieras, porque uno escucha papá alcohólico, pues es quizá el estereotipo más fácil es el papá que toma, aunque no sé qué significa alcohólico, si significa que toma todos los días, que toma sin control, que siempre ha tomado, qué bebidas son las que le caracterizan en esta parte, pues que contienen alcohol, ¿verdad? Pero cuando tú dices una mamá codependiente, pues ahí entra también una duda en donde, bueno, ¿cómo es que ella no está ingiriendo ningún tipo de bebida, sustancia o cómo es que esto también entra y hace clic con el alcohólico? ¿Qué es ser una mamá dependiente? Miren, codependiente. Es otra adicción. O sea, aquí están siendo adictos los dos. Como decíamos, en las adicciones, la sustancia, la persona, la conducta se vuelve el centro de tu vida. Bien. En este caso, el adicto, la persona que tiene problemas se vuelve la cosa más importante en tu vida. Tu vida gira alrededor de esa persona. Entonces el papá tiene a la botella como lo más importante. Exacto. O la fiesta, o la borrachera, o lo que sea. Exacto. Y la mamá tiene al papá Exacto. como lo más importante. Exactamente. Está obsesionada por querer controlar ciertas conductas de esta persona o de querer ayudarlo a salir, pero desde una inseguridad tremenda, desde una necesidad de que no me abandonen, desde una incapacidad para enfrentar yo también mis propios sentimientos y de cuidarme a mí misma, y por eso tengo la necesidad de cuidar al otro y de estarlo ayudando, no ayudando a que salga de la adicción, sino confundiendo el amor con el solapamiento de esta enfermedad, y que hace que esta enfermedad crezca. Esta enfermedad es progresiva, tanto la codependencia como cualquier otra adicción, ¿no? Entonces hace que mi enfermedad de codependencia más la enfermedad de la adicción de mi esposo crezca y se haga más grande, y entonces la afectación en la familia también crece, obviamente. ¿Se descubre una por otra? O sea, ¿piensas que el problema está en el alcoholismo del papá y quizá en ese camino es donde se descubre que pues en realidad hay una codependencia que está igualmente grave? Sí, por lo general, las adicciones todas, también la codependencia va creciendo, son progresivas, empiezan por un abuso en una conducta y van creciendo. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo tener rasgos de codependencia, ¿no? Uh-huh. Porque mi vacío consiste en que tengo una necesidad de aprobación tremenda, en que tengo un miedo a la soledad tremenda, en que no puedo asumir la vida de adulto, es decir, no tengo las riendas de mi vida en mis manos, tengo ciertas características que si yo me meto en una situación de riesgo como es estar tan cerca, ¿no? Depender de un adicto, es seguro que esto va a detonar y estas características van a ser ¡pum! Y se van a hacer una enfermedad, que es la codependencia, uh-huh. ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, ahora sí que si hablamos de qué empezó primero, el huevo o la gallina. Un poco eso era la pregunta. Ajá, es las dos cosas. Yo ya tengo ciertos rasgos codependientes que al estar en esta situación se hacen más grandes y yo también promuevo que esta adicción en este caso se haga más grande. Muchas veces cuando tocamos este tema de adicciones en los adultos que son padres de familia, papá o mamá, la preocupación es, híjole, que los hijos no vayan a salir así. Que los hijos no vayan a sufrir cuando sean grandes, cuando probablemente están sufriendo ahorita que son chicos. Y se piensa en ellos porque muchas veces se cree que el adulto pues ya no tiene solución, ¿no? Que así fue su abuelo y ahora es él y así va a acabar, pero pues tú como mamá dices, yo quiero que mis hijos se libren de esto, ¿no? Realmente hay que empezar desde el principio en el sentido de sí, los adultos varones, por ejemplo, los hombres con problemas de adicciones sí pueden resolver sus adicciones y cambiar el destino de la familia completa. Claro. Sí tienen también digamos que genéticamente alguna predisposición los hijos de padres con adicciones para tenerlas ellos cuando crezcan? Por supuesto, no es la adicción la que se hereda, no es, si yo soy el papá alcohólico no voy a heredar a mis hijos el alcoholismo, ¿sí? Lo que voy a heredar es la predisposición a las adicciones. Sí, y eso se puede convertir en mi hijo una disposición a cualquier adicción. Si son niñas tal vez van a ser tendientes a trastornos en la conducta alimentaria, también a sustancias, a cualquier otro tipo de adicción. Si son hombres, bueno, ya hemos hablado de las adicciones a las que son más tendientes, ¿no? Pero yo lo que heredo es la predisposición. Y también, si estoy creando un entorno familiar sin comunicación, sin límites, con una estructura entre la que mamá está tratando de resolver mis problemas como papá y yo estoy no teniendo una estructura, no estoy dando la estructura y la seguridad que necesitan mis hijos para crecer sanos y para que ellos desarrollen sus propias herramientas para tomar la vida en sus manos. Si yo no estoy ayudando a eso, pues estoy creando esa inestabilidad que va a hacer que mis hijos sean todavía más propensos a las adicciones. Ahí está la situación que es un factor de riesgo importantísimo para las adicciones en las familias. Por eso se ven familias en las que podríamos decir, bueno, qué mala suerte tienen. De verdad que les llovió, son generaciones que tienen esta problemática. No es cuestión de mala suerte, no es cuestión de karma ni nada de estas situaciones. Es cuestión de que hay una estructura familiar que está llevando a esta situación. Entonces, esta estructura familiar sirve de escuela, o sea, aprenden los hijos tanto a, de alguna manera, ser adictos, ¿sí? Como a codepender de un adicto. Por supuesto, por lo general los hijos toman distintas formas de manejar estos problemas. Algunos se alejan de la familia y al alejarse, no nada más se alejan de la familia, sino que también se alejan de los sentimientos, se vuelven como evitativos, ¿no? Tapan sentimientos, evitan sentir dolor, evitan sentir los sentimientos incómodos y ellos tienden a alejarse. Otros se vuelven como los héroes de la familia. Yo voy a rescatar a mi papá, ¿no? Y entonces hago las cosas porque él salga, porque él esté bien. Tal vez mal entendidas, porque no soy un profesional en esto y entonces ayudo a que mi papá siga en la adicción. Como por ejemplo, llega crudo, yo le preparo tal cosa, le doy otra cervecita, pues para que no sufra mi papá, ¿verdad? No está pudiendo pagar ciertas cosas, yo ya empiezo a trabajar a edad temprana para entonces que mi papá salga de estos problemas, ¿sí? En realidad no ayudando. Otros, por ejemplo, le avientan la culpa a la mamá, ¿no? Al papá que en este caso no está teniendo esta adicción más visible. Vamos a una pausa, regresamos y seguimos platicando. Estamos hablando de las adicciones en papá por el mes de los papás y me da mucho gusto que estos programas gusten, que te hagan reflexionar y también por supuesto participar en el programa. Siempre son bienvenidas tus participaciones. Si nos quieres mandar un mensaje de texto, si desde tu celular nos mandas un WhatsApp, aquí lo recibimos directamente en la cabina. Si no sabías que tenemos WhatsApp, te paso el número para que lo incluyas entre los contactos de tu celular y que también por supuesto estés cerquita de nosotros. Me recuerdas, es el número 333-822
3208, es que ahora me lo cambiaron de lugar, 333-822-3208, también por nuestras redes sociales Facebook y Twitter de Radio Mujer y nuestra página web tenemos abierto el chat en radiomujer.com.mx. Carolina, le pregunta a Sofía, que está aquí con nosotros, Sofía Moreno de Casa Lúa, especialista en este tema de adicciones, dice, en la casa de mi marido se juntan todos para tomar los sábados, pero cuando ya están muy tomados, se pelean entre ellos y le reclaman a su papá que por qué los enseñó a tomar. Pues sí, esto también viene de costumbres familiares y cuestiones que aprendemos a que esto es normal, ¿no? No todos los hijos de una familia que abusa del alcohol, no todos los personajes que ahí están interviniendo en esto van a desarrollar una adicción por el alcohol. Pero es la realidad que si yo abuso del alcohol, que si cualquier persona abusa del alcohol, va a desinhibirme, va a hacer que yo haga cosas que normalmente no haría y por lo general salen cuestiones, problemas familiares, pero manejados de una manera poco asertiva y los manejo con violencia, los manejo con lo que haya, el enojo pues ya engrandecido, ¿no? Y entonces se vuelven problemas todavía más grandes y se deshacen las familias. Entonces, si yo hago que las convivencias de mi familia, el centro de esto sea el alcohol, a lo que estoy invitando a mi familia es a que pongamos en el centro, no al amor, no a nuestra unión, no a nuestra fuerza como comunidad familiar, sino a una sustancia que va a hacer que la realidad se distorsione. Pero ¿cómo rompes eso? Si tú lo acabas de decir, es una costumbre familiar. Es el día que se ve la familia. Son los sábados, ahí ya lo dice esta señora, ¿no? Son los sábados, todos los hermanos. Probablemente si dicen, muy bien, este sábado en lugar de vernos, nos vamos a ir a el centro de la ciudad, vamos a meternos a la catedral, o vamos a ir a ver una obra de teatro ahí, o baile, o música, o lo que sea, en el degollado. Hacemos un paseo diferente, nos comemos un helado, una dona, o sea, buscamos alternativas. Probablemente más de uno diga, ay no voy, muchas gracias, ¿no? O sea, me estás quitando mi costumbre. Es un hábito y todos sabemos que pues los hábitos funcionan por sí solos, ya no tenemos que hacer nada. Y cuando me sacas de este cuadrito, del guión que yo sé y tan repetidamente lo practico, pues no reaccionas igual. Por supuesto, pero esto también entra por no haber distintas opciones. No necesariamente te tienes que salir de la casa, pero también está simplemente el disfrutar de una conversación, de juegos familiares, de distintas actividades que se pueden hacer también ahí, o sea, de una comida en la que si bien no puede haber alcohol y también puede haber una convivencia familiar bastante buena, sí puede haber alcohol y no necesariamente me tengo que proponer salir borracho de esa comida. Una familia en donde ya ocurre, pues no solo el reclamo, sino la conciencia de que aprendimos esto y yo no quiero seguir repitiéndolo o no quiero heredarlo a mis hijos, cuando ya te das cuenta y dices, híjole, de verdad, esto está pasando y yo puedo o necesito hacer algo, ¿cuál es la recomendación, Sofía? Porque suena muy fácil decir, muy bien, este sábado va a haber pozole, pero no va a haber cervezas, ¿no? Más bien hay que llevarnos a todos por una intervención profesional. Claro, pero también fíjense, una de las características de la codependencia es esto de la victimización. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de yo no tomo las riendas de mi vida en mis manos? Es decir, si yo ya aprendí algo y ya me di cuenta de que en mi familia, en mi persona no funciona, no puedo seguir culpando a otras personas. ¿Sí? Yo puedo agarrar esas riendas y decir, bueno, yo no lo voy a hacer. Bueno, yo a mi familia les voy a enseñar a que yo puedo convivir sin alcohol, a que yo puedo convivir con una cerveza, con 2 cervezas, a que yo no tengo que salir borracho de una comida. O podría ser, yo no voy a las comidas de los sábados porque ahí digamos que la dinámica yo ya no entro en eso, yo ya no quiero seguir fomentando esto ni conmigo ni en mi familia. Sí. Y puedo proponer otra cosa. Y puedo hacer que otros también lo hagan, ¿sí? No necesariamente es como tomar el papel de yo me alejo de todos estos. Claro, porque sucede lo que tú decías, ¿no? Sí.
sino también hacer conciencia de esto. O sea, ok, nos estamos quejando, pero no estamos haciendo nada. Volvemos a casa, volvemos a emborracharnos y volvemos a decir, es tu culpa. ¡Qué fácil! Oye, dice una persona que no nos deja su nombre, y está bien, bienvenidas las llamadas anónimas, dice, ¿qué opinas de que los hijos, qué opinas de los padres que deben enseñarles a beber a los hijos o quieren enseñarles a beber a los hijos, y para que no lo hagan fuera de casa y puedan perder el control, pues les enseñan a que beban en casa? Fíjense, esto es algo muy malentendido en la sociedad. Se ha pensado que al enseñar a los hijos a tomar es darles de a poquito desde chiquititos, ¿no? Y entonces desde bebés a lo mejor les damos traguitos de cerveza y demás. Lo que estamos provocando ahí es algo que se llama tolerancia, que es uno de los síntomas de la adicción. La tolerancia es que cada vez, o sea, mi cuerpo se va acostumbrando a la sustancia y cada vez necesita más sustancia para tener el mismo efecto. Y entonces puedo decir, es que mira, mi hijo ya puede tomar 3 cervezas y no se pone borracho, cuando al principio nada más con 3 traguitos se ponía ya mal. Entonces lo que yo estoy haciendo con mi hijo es ayudándole a crear esa tolerancia, que nada más es cuestión, no estamos diciendo que todos vamos a terminar en una adicción, por supuesto, pero es ayudar a esto. Lo ideal es que los adolescentes comenzaran a tomar ya habiendo desarrollado sus cerebros y sus cuerpos, que vendría siendo hasta los 18 años. Sabemos que esto está muy difícil. Pero si yo como papá estoy desde que está muy chiquito mi hijo enseñándole a tomar y diciéndole, te voy a enseñar a esto, pues el mensaje es como muy confuso, ¿no? Y también le estoy provocando algo en su cuerpo, un cambio químico en su cuerpo. Entonces, lo ideal es, pues no, o sea, voy a aplazar lo más posible el que estas sustancias entren en tu cuerpo. Y cuando entren, tienen que ser moderadamente. Muy bien, vamos a platicar después de la pausa comercial cómo es que también se cambia de adicciones. De repente, ya no tomo, pero ahora fumo. Exacto. O ahora estoy pegado en el YouTube buscando videos pornográficos. Bueno, ya tienes tus páginas, ¿no? Vamos a checar cómo funciona la adicción en el ser humano, pero hoy en particular en los papás, en los hombres. Después de la pausa comercial regresamos con nuestra invitada del día de hoy, especialista en este tema. Está Antonio Oregel en controles de audio, Rosy Muñoz en la producción de este programa. Te invitamos a que por supuesto estés participando con nosotros por la vía que tú desees. Nuestra página web te muestra lo que está ocurriendo en el programa en vivo y también puedes tener acceso a esta grabación si entras al canal de YouTube que es Radio Mujer GDL y ahí encuentras los programas de Radio Mujer y de Club de Mamás. Le vamos a poner así, adicciones en los papás, y en los hombres, bueno, ¿habría alguna característica por su complexión o por su genética que los haga propensos a que en la escala, que ya sabemos que las mujeres están también cada vez ganando puestos desfavorablemente en esta lista de adicciones? O sea, antes quizá el estereotipo social era que, bueno, pues los hombres tomaban, fumaban, consumían drogas, pero pues hoy en día está casi a la par con las mujeres, o las mujeres también entran en estos campos de sustancias, de consumo, abuso en consumo de sustancias. ¿Ocurre algo en los señores, en los varones en particular, Sofía? Genéticamente, o sea, hablando de su cuerpo, más bien biológicamente, sí. No, o sea, ellos son de hecho más fuertes, por así decirlo, su organismo está más fortalecido que el de la mujer, ajá, pero sí a nivel emocional. Y por cuestiones culturales, ahí es donde está como la debilidad del hombre, la vulnerabilidad del hombre, y que lo hace mucho más propenso a estas situaciones. Porque si tú le preguntas a alguno de ellos, ¿por qué lo haces? Lo que sea que haga, ver pornografía, ser codependiente en sus relaciones o abusar de alguna sustancia, pues ¿qué podría ser una respuesta? ¿Porque me gusta? Pues sí, empieza por un gusto, pero hay que hablar de esa... Pero hay que hablar de ese vacío que no necesariamente es algo que se vea o que la persona pueda estar consciente
así lo más fácilmente. O sea, no va a decir, tomo porque tengo un vacío existencial que no puedo llenar con nada. Tomo porque me gusta y me gusta agarrar la fiesta. Y por lo general sí puede saber que soy muy tímido y entonces comencé a tomar porque eso me desinhibía, me ayudaba a llegarle a las mujeres, sentía que entonces yo era el hombre más sociable del mundo, me sentía fuerte, me sentía valiente, me sentía lo máximo, ¿no? Y así comenzó mi abuso, me divertía muchísimo en las fiestas. Luego llegó un momento en que ya necesito tomar para sentirme bien, y si dejo de tomar me siento muy mal. Ahí ya es cuando se convierte en una adicción. ¿Cómo brincas del alcohol a las drogas, por ejemplo? En esto de que decíamos de la tolerancia, cada vez necesito más sustancia para sentir el mismo efecto. Y por lo general, el alcohol, cuando ya he llegado yo a una sensación en la que ya no me siento bien, ya no siento ese high que me hacía sentir el hombre valiente, el hombre que estaba en la fiesta, el hombre poderoso, y entonces pruebo otra sustancia y entonces tengo esa sensación, pero lo que hice es subir el nivel de consumo, ¿sí? O sea, y al incluir otra sustancia, ¿sí? O sea, yo soy adicto a sustancias psicoactivas en general, alcohol y llámese cualquier. En realidad la adicción, o sea, el adicto es adicto a la sensación que te provee ese consumo. Exactamente. ¿No? Entonces cuando dices el alcohol, pues ya no. O sea, ya caes de borracho, pero pues la verdad es que esa sensación padre, esa adrenalina, eso que mencionabas cuando platicaste de las adicciones en mujeres, donde entran las relaciones, donde también puedes ser adicto a una persona. Claro. ¿Sí? Esa sensación ya no la tienes. Ya entonces, no, eso es lo que estás ya creaste buscando. tolerancia, ya no con la misma cantidad de conducta o con la misma cantidad de sustancia, ya no tengo el mismo efecto. Entonces necesito o más cantidad o otra adicción, otra conducta, otra sustancia para entonces sentir ese high. Y va creciendo mi adicción. Entonces, ¿cómo lo resuelven ustedes como terapeutas? Si este paciente, esta persona, pues cada vez necesita más variedad para alcanzar esos niveles que antes con poquito lo tenía. Sí, en primer lugar hacemos una evaluación. Los tratamientos están, y digo ahorita inconscientemente, porque el tratamiento es personalizado, ¿sí? El tratamiento es personalizado porque cada uno cae en su adicción o cada uno está desarrollando esta adicción por distintos factores. Y entonces se hace un tratamiento específico para cada persona, aunque tienen cuestiones en común, ¿sí? Distintas actividades en común con los otros que están en tratamiento. Entonces, lo que hacemos es una evaluación en la que se evalúa las cuestiones emocionales, cómo soy yo emocionalmente, mi personalidad, cómo he desarrollado estas conductas que van específicamente a lo que tú decías, mi consumo o mis conductas malsanas que he tenido, y también psiquiátricamente, como yo ya vengo casi, por así decirlo, de fábrica, neurológicamente qué está pasando y familiarmente qué está pasando. Con eso se tiene un diagnóstico ya integral y entonces se determina el nivel de cuidado que yo necesito y el tipo del plan de tratamiento que yo necesito llevar. Mira, hay una pregunta, un comentario, y me gusta su testimonio. Gracias, Roberto, por habernos llamado y compartido esto. Dice que en su familia de origen y en la de su esposa, tanto abuelos como ellos, no toman. Tiene 3 hijos y dice, uno de mis hijos salió alcohólico y neurótico. Yo no pensé que fuera a pasar esto. Me afectó tanto que ingresé a los grupos de Al-Anon, de familiares alcohólicos, y me ha ayudado bastante. Ojalá puedan decir la gran ayuda que significan estos grupos. Gracias, Roberto. Pues ahí por supuesto, esto es una gran ayuda y es para esto de codependencia. Tendríamos que revisar, por ejemplo, en estas familias, cómo está la estructura familiar, los límites, la comunicación, la capacidad que tiene la familia de adaptarse a los cambios que tienen los hijos de acuerdo a las etapas. Porque me llama la atención como lo dice Roberto. Uno de mis hijos salió alcohólico. Como es posible que así que tú digas, es que sí tenemos límites en casa, tenemos una buena familia, no tomamos los papás.
entonces parece que salió, o sea que algo accidentalmente ocurrió. Pareciera, pero hay un hueco por ahí, también aunado a una personalidad y a cuestiones que puedan venir en el hijo, ya como decíamos de fábrica, ¿no? Alguna cuestión neurológica que esté pasando, y en personalidad ser un niño muy intolerante a la frustración, tener una personalidad demasiado sensible y demasiado vulnerable, y no haber vivido como este fortalecimiento, y esta estructura que lo ayude a contenerse, ¿sí? Si no necesariamente, o sea, las familias en las que algún miembro desarrollan estas adicciones, por supuesto que no lo están intentando que sea así, ¿no? Pero pasa porque hay un hueco ahí. Hay algo donde se les está escapando y tendrían que revisar, e ir a grupos de autoayuda es una muy buena opción. En Casa Lua tenemos un programa familiar y tenemos apoyo a padres adolescentes para ayudarles a poner límites, a trabajar la comunicación con ellos, y distintos otros factores de protección que van a ayudar a esa familia a que estos hijos no vayan a desarrollar una adicción, porque también hay que recordar que hay factores familiares, pero también están los factores sociales y bueno, obviamente también los factores y cada de vez personalidad. tiene uno menos control de ellos, ¿no? Claro, y claro. Entre más grandes los hijos, pues menos digamos que la disposición que tengas, aunque tengas buenas intenciones. Por supuesto. Danos los datos de Casa Lua porque ya se nos acaba el programa, Sofía. Miren, el número que tenemos en Casa Lua es el 11 88 57 57, tenemos varias líneas y ahí les podemos orientar para que ustedes resuelvan de la mejor manera su problema. También está la página de internet en donde pueden encontrar información, inclusive cuestionarios que los pueden ayudar, y también hay un chat en donde pueden ahí preguntarnos, es www.manonbaches.com. Manon Manon B chica A CHZ. Muy bien. Para que, bueno, los busquen en internet y también les puedan echar una llamadita. Siempre es importante tener a la mano estos datos de profesionales para acudir cuando sea necesario o cuando exista la duda y por una plática, un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico certero. Está nuestro programa de evaluación y diagnóstico en donde se aplican estas pruebas y después de evaluar, como decía, a la persona en sus distintas áreas, tú tienes un diagnóstico de si existe o no una problemática, en qué consiste la problemática y qué nivel de cuidado necesitas. Sí, porque habrá quien inmediatamente se lanza a un Alcohólicos Anónimos y se encuentra con que hay historias muy gruesas, hay testimonios muy fuertes y cuando los oyes y los ves dices, no, yo estoy en el paraíso, a mí no me pasa nada, no, entonces lo que estamos pasando en mi familia es poca cosa. Exacto. Y minimizas también. Pero ahora sí que la peor adicción es la que tú tienes. O sea, yo no puedo decir cuál es la sustancia peor que puedes consumir. La sustancia peor es la que tú estás consumiendo. Esa es la peor. Porque yo puedo decir, no, a mí nunca me ha llamado la atención la marihuana. Felicidades. Pero si consumimos cocaína, esa es tu peor adicción. O si lo tuyo es un trastorno en la conducta alimentaria, pero no la marihuana, eso es tu peor adicción. O yo no fumo ni tomo, pero tienes una codependencia emocional. Exactamente. Ese es lo peor que te puede pasar, porque es en lo que tú haces clic. Entonces, compararnos con otros no nos sirve. Pues con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias. En el mes de los papás, Casa Lua nos brindó este programa y esta información. Espero que sea útil. Hasta mañana.